Bienvenidos a la sesión número 13 del curso de Excel Intermedio Complementos de Excel. En esta oportunidad ya estamos en uno de los programas, ¿no?, que expliqué en la sesión anterior sobre la complementación, la unión de esos tres complementos de Excel que son Power Query, Pivot y Power Pivot en un solo programa que se llama Power BI, ¿no? Entonces ya en la sesión anterior he explicado sobre la parte teórica, los conceptos, las funciones que tiene este programa, qué es lo que podemos hacer, si es que hay una diferencia o si es que hay cosas adicionales, qué podemos transformar, qué tipo de archivos, cómo podemos extraer los datos, cómo podemos relacionarlo. Entonces ya esa parte ya está explicada. En esta parte voy a explicar la sesión práctica sobre el uso de Power BI. Pero para ello voy a explicarlo con diferentes bases de datos, ¿correcto? Entonces, en su plataforma de Hotmart tienen la base de datos que vamos a trabajar en esta sesión. Esa base de datos contiene información sobre venta de combustibles a nivel internacional, que contiene una tabla de ventas, contiene una tabla de clientes, contiene una tabla de ubicaciones también, una tabla auxiliar de tipo de cliente y una tabla de cobros, ¿correcto? Entonces hoy día vamos a hacer un informe dinámico con esa base de datos, con esa información, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer eso. Lo que hacemos primero, como ya saben, es extraer la base de datos a nuestro programa de Power BI. Como es una base de datos que se encuentra en nuestros archivos, de lo extra de Excel, ¿correcto? Le damos clic aquí, donde dice Excel, y vamos a extraer la base de datos, ¿correcto? Dependiendo de su programa, su funcionalidad puede ser mucho más rápida o mucho más lenta, ¿no? En este caso, mi máquina es una máquina básica, así que puede que demore en unas partes, o sea, ¿no?, el proceso. Pero igual, recuerden que este programa contiene los tres complementos unidos, entonces sí necesita un poco de memoria, un poco de buena memoria para que pueda realizar sus funciones, ¿correcto? Porque ha pasado el caso, bueno, en mi caso, he visto máquinas que no tienen la suficiente velocidad, que demoran muchísimo para procesar cierta información, para hacer cualquier función, demoran muchísimo. Entonces, eso depende de la memoria interna de la máquina. Bien, entonces extraemos nuestra base de datos en esta oportunidad. Vamos a trabajar con esto, ¿no? Empresa Internacional de Gas. Le damos clic a abrir y automáticamente se va a cargar. ¿Cómo se cargaba en nuestros editores de Power Query? Directamente lo voy a enviar ahí. Cuando le enviamos a Power Query, cuando ya lo tengamos en Power Query, lo que vamos a hacer es editar las tablas para poder modelarla, porque obviamente va a venir con ciertos errores, con ciertas cosas que hay que modificar. Entonces, lo que hacemos es editarla antes de agregarla al modelo de datos. Bien, entonces ya está conectando. Esperamos a que carguen las tablas para poder realizar los informes. Primero, obviamente, que tenemos que hacer es modelar nuestras tablas, ¿no? Hacer ese pulido de tablas antes de utilizarlas, antes de relacionarlas, antes de aplicar las fórmulas que queramos, ¿no? Bien, entonces esperamos a que carguen. Bien, ya están ahí, ¿correcto? Entonces, como verán, tenemos esta parte de aquí. Estas son las hojas o los libros que se encuentran, y aquí están automáticamente identificadas las tablas. Si ustedes desean, pueden seleccionar el libro completo, ¿correcto? O simplemente, disculpen, estas son las tablas y estos son los libros, ¿correcto? Si ustedes seleccionan la tabla, solamente les va a especificar la tabla que se encuentra ahí. Seleccionan el libro completo, van a ver más columnas de las que no son necesarias. Entonces, hay ciertas cosas que, en realidad, por ejemplo, esta es la tabla, este es el libro completo y hay columnas innecesarias. Entonces, les recomiendo que seleccionen solamente las tablas, ¿no? Entonces, seleccionamos las tablas. Todas las tablas las voy a utilizar: la tabla de clientes, la tabla de cobros, la tabla de tipo de cliente, que es una tabla auxiliar, la tabla de ubicaciones, que contiene las ubicaciones específicas por estados, por países, y la tabla de ventas.
que es la tabla, otra de las tablas principales, ¿no? Entonces le vamos a dar clic a transformar datos. ¿Por qué? Porque hay cierto dato que no es el que nosotros necesitamos, ¿correcto? Entonces va a abrir el editor de Power Query para poder transformar y modelar nuestros datos. Bien, entonces veamos. Como verán, aquí estoy en el editor de Power Query, que es el que ha abierto Power BI, ¿correcto? Aquí está el logo de Power BI. Y lo que vamos a hacer, esperamos a que cargue, vamos a esperar a que carguen las tablas dentro del editor. Bien, entonces ya tengo aquí las consultas de tablas, de todas las tablas dentro del editor. Bien, entonces voy a ver primero mi tabla de clientes, a ver si es que está correcta. Correcto, tiene el encabezado correcto que necesito, el tipo de cliente que es, el teléfono, el número de contacto y la ubicación. Entonces esta tabla está correcta. La siguiente es la tabla de cobros. El número de factura a la cual pertenece el cobro, esta tenemos que editarla porque es una fecha de cobro, pero como les digo, cada fecha tiene un número específico. Entonces, lo que necesitamos es hacer transformar este número, que es un número específico de fecha, transformarlo a una fecha, o sea, una fecha normal, común y corriente, como la conocemos. Entonces le damos clic a fecha y listo. Bueno, este tenemos que sustituir actual, porque, bien, listo, ya está. Entonces nos tiene que aparecer con formato de fecha, ¿correcto? Eso está bien porque es un monto decimal. Siguiente, el tabla de tipo. La tabla de tipo es una tabla adicional, una tabla auxiliar, nada más. La tabla de ubicaciones, correcto, está correcto. Tenemos la ciudad, el país y la ubicación exacta donde se encuentra, ¿no? Bien. Luego, la tabla de ventas, y ahí está. El número de factura a la cual pertenece, ¿correcto? La fecha de la factura, que también tenemos que editarla porque está con un número. Necesitamos editarla a una fecha. Entonces, vamos a ponerle aquí fecha. Igual le vamos a sustituir actual. ¿Por qué aparece eso? Porque implícitamente, en la base de datos nosotros lo encontramos como una fecha, ¿correcto? En nuestra base de datos actual en Excel. Pero cuando se añade por Power Query, en el editor de Power Query, lo transforma a un número entero. Y ese número entero obviamente es el número relacionado a la fecha en la cual está. Entonces ese cambio ya se hizo antes de entrar al editor. Y tenemos que volver a hacer el cambio para que vuelva a ser fecha como estaba antes. Entonces por eso es que me aparece ese cuadro de diálogo donde me dice que tengo que sustituir uno de las ediciones que implícitamente ha hecho Power Query. Bien, entonces tenemos la columna de clientes, está correcto. El monto sin impuesto, el impuesto, disculpa, que se le aplica al monto, y luego el monto facturado, que es el total, obviamente, al monto sin impuestos más los impuestos. ¿Correcto? Entonces tenemos esto, ya está. Bien, entonces nuestras tablas ya están listas para poderlas trabajar. Vamos a inicio y le damos clic aquí, ¿no? Cerrar y aplicar. Entonces esperamos a que carguen en nuestro... Esperamos a que carguen nuestra pantalla de Power Power BI. A ver, voy a compartir la pantalla. Bien, entonces esperamos a que cargue en nuestro editor, en nuestro Power BI, ¿correcto? Cuando les aparezca aquí esta parte que dice tiene cambios pendientes en sus consultas que no se han aplicado, necesariamente es porque aún no se están cargando los cambios, ¿no? No sé si es que se pueda ver esta parte de aquí, que es el cuadro de diálogo en el cual se está viendo cómo que va cargando, ¿no? Las tablas. Entonces tenemos que esperar a que estas tablas carguen bien para poderlas utilizar, ¿correcto?
Bien, se está demorando un poco en cargar las tablas. Aquí hay una parte importante que hice también detectando relaciones. Eso es otra parte importante que también hace, bueno, ya cargaron. Eso es otra parte importante que hace Power BI. Lo que hace es automáticamente identificar las relaciones que se encuentran entre tablas. Ahora vamos a verlo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nosotros vayamos a la parte de vista de relaciones, cuando ya hayan cargado todas las tablas, bien, ya cargaron, ¿no? ¿Cómo sabemos que cargaron? Porque aparece en nuestra parte de consultas de campos, ¿correcto? Pues aquí ya están las tablas cargadas completas, ¿no? Ahora, si nosotros vamos aquí a la vista de modelo, entonces lo que nos va a aparecer ya van a ser las tablas con sus relaciones si es que Power BI las ha identificado. Si es que Power BI ha identificado que hay datos que se repiten y datos que están relacionados, y efectivamente sí. Miren, sin necesidad de haber hecho relaciones, sin necesidad de relacionar tablas, Power BI ya identificó esta relación que es la relación de la tabla de cobros, que es el número de factura, con la tabla de ventas, que es el número de factura. Quiero decirles que previamente no he hecho nada, este es un Power BI nuevo. Esto es lo que le va a aparecer si es que sus tablas están bien hechas, ¿correcto? Entonces, ha identificado que hay datos que se repiten, ¿bien? Una es por el nombre del encabezado de columna, ¿correcto? Porque obviamente se repiten los encabezados y también se repiten los datos. Entonces, obviamente va a especificar una relación. Si es que ustedes deciden, no, esa relación es correcta, solamente la eliminan. Pero si es correcta, la dejan ahí. Bien, aquí hay otra relación que he identificado, la tabla de clientes con la tabla de ventas. O sea, cliente-cliente. Ahora, esta relación también identifica ubicaciones de la tabla de ubicaciones con ubicaciones de la tabla de clientes. Y aquí también hay otra relación que ha identificado que es de la tabla de clientes el tipo, ¿sí? ¿Qué tipo es? Entonces no es necesario ya hacer relaciones. Si no estuvieran, obviamente es como si lo hubiéramos hecho en Power Pivot. Arrastramos el nombre de la columna hacia la columna que queremos relacionar. ¿Correcto? Entonces hacemos esa relación de tablas. Pero como ya Power BI la hizo implícitamente, no es necesario realizarlo nuevamente. Bien, entonces vamos a hacer nuestro informe. Vamos a hacer 3 informes, ¿sí? Vamos a hacer informes tanto de ventas, vamos a hacer informes de cobros de clientes y vamos a hacer informes de ventas por países, ¿correcto? Entonces nuestro primer informe va a ser informe de ventas. Informe de ventas. Vamos a hacer un informe de ventas por fechas. Ventas, vamos a poner informe fechas. ¿Correcto? Bien. Entonces, lo que necesitamos hacer es primero un gráfico de barras, un gráfico de columnas apiladas, en donde seleccionamos el gráfico que necesitamos, y lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar, en este caso, de la tabla de ventas, vamos a seleccionar primero en valor, vamos a seleccionar el monto facturado, ¿correcto? El monto facturado en la tabla de valor, en el campo de valor. Bien, recuerden que en el campo de valor solamente van datos que son, valga la redundancia, valuables, que son contables. Bien, entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a clasificarlo por, eh, vamos a clasificarlo por tipo. Bien, vamos a ponerle en el eje en tipo. Bien, entonces vamos a hacer eso, ¿correcto? Esto va a estar aquí y vamos a aplicar una segmentación de datos, ¿correcto? Pero por fechas. Vamos a agregar aquí al campo, vamos a agregar la fecha facturada, que es esta. Y vamos a esperar a que cargue. Miren, esta segmentación de datos es bastante interesante. ¿Saben por qué? Porque no nos aparece como nosotros la solíamos ver en nuestros informes de Excel, ¿no? En nuestros informes de Excel nos aparecía una lista desplegable. En este caso, si es que nosotros tenemos fechas,
podemos aplicar un rango de fechas específico para ello. Bien, entonces creo que no se ve bien aquí. Voy a agrandar un poco el formato. Voy aquí, selecciono la tabla. Primero voy aquí a este que parece una brochita de esas de rodillo de printer. Entonces vamos aquí, seleccionamos y vamos a cambiar, bueno, el encabezado me parece con un aviso. Entonces vamos a cambiar el tamaño de texto. Vamos a agrandarlo. A ver. Creo que en el encabezado, si no, vamos a ir a título. Bien, entonces vamos a, ojalá no se aparezca tampoco. Correcto. Entonces, a ver. Bien, entonces vamos a, esta parte de aquí no, tenemos que ver cuál es el que le pertenece al texto al cual queremos editar. Lo que sucede es que, por ejemplo, aquí aparecen dos tipos de encabezados, ¿correcto? Entonces hay que ver a cuál le pertenece el formato. Bien, entonces en entradas de fecha, vamos a ver, vamos a agrandar el tamaño de texto. Listo, ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta segmentación de datos? Lo que pasa aquí es que nosotros podemos aplicar un rango de fechas al cual nosotros queremos ver. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera ver en un rango de fechas desde el, a ver, desde el, por ejemplo, desde el 1 de julio del 07 del 2014 hasta, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2014. Bien, entonces veamos. Y miren cómo cambia esta parte, ¿correcto? Cómo va cambiando, cómo va modificando ese cuadro. Y miren, ven esta parte de aquí. Esta parte de aquí es eh, ¿cómo les explico? Es como una parte dinámica en la cual nos permite ampliar el rango o simplemente reducirlo. Y a la hora que nosotros vamos a realizar esos cambios, obviamente lo que va a hacer el gráfico también es cambiar de acuerdo a las fechas o al rango de fechas que nosotros estamos especificando, ¿correcto? Entonces, esto es lo que podemos hacer cuando queremos hacer, bueno, esto es lo que podemos hacer cuando queremos realizar un informe basado en fechas. Podemos establecer rangos de fechas o podemos establecer, en este caso, de acuerdo a de acuerdo a gráficos y podemos poner la fecha a la cual nosotros queremos especificar, ¿correcto? Bien, entonces, a ver, ¿qué más podemos ponerle aquí? Bueno, en este caso ya sí pueden ver, eh, si queremos agrandar un poco, vamos a poner información, leyenda, dice, correcto, vamos a cambiar el formato y vamos a agrandar un poco las etiquetas, bueno, el eje, ¿no? En este caso está aquí, en el eje X. Vamos a agrandar un poco el tamaño de texto del eje X para que se vea. ¿Correcto? Bien. Listo. Entonces hasta aquí vamos bien. Ya hemos hecho un informe referente a lo que son fechas. Lo voy a dejar ahí porque eso me va a servir mucho para luego hacer el informe completo. Cuando ya tengamos todos los datos, vamos a hacer un informe completo y vamos a ver cómo todo va a ir cambiando de acuerdo a un filtro que le vamos a aplicar. Bien. Entonces también vamos a agrandar un poco este tamaño de aquí para que sea mejor. Correcto. Entonces aquí tenemos la información por fechas. Ahora vamos a hacer la información pero por país. ¿Correcto? Vamos a hacer la información por país. Entonces este es el informe por país. Bien. Entonces lo que voy a hacer aquí es un gráfico de anillos. Correcto, voy a hacer un gráfico de anillos en el cual voy a poner como valores el país de la tabla de ubicaciones, ¿correcto? Bueno, aquí me olvidé seleccionarlo en la tabla. Selecciono la tabla correspondiente
En este caso es esto. Y voy a seleccionar, voy a poner en leyenda, voy a poner a país. Y en valores voy a poner al monto facturado. Correcto. Entonces, vean cómo está yendo esto. Bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Por ejemplo, miren, si yo selecciono Venezuela aquí, bueno, en este caso, obviamente solamente va a aparecer en el gráfico, ¿correcto? Entonces, vamos a ampliar el rango. Vamos a dejarlo ahí. Correcto. Y vamos a ver aquí la información por país. Bien. Entonces, miren, se dan cuenta cómo esto tiene que modificarse. Bien. Ahora vamos a utilizar, en esta parte vamos a poner un mapa para poder ver las ubicaciones por país. En este caso vamos a seleccionar esta parte que dice mapa. Y obviamente en ubicaciones vamos a arrastrar, pero vamos a arrastrar obviamente es ubicación, vamos a arrastrar la columna de ubicaciones, porque esta columna de ubicaciones contiene las ubicaciones exactas de cada uno de los clientes, o sea, por ciudad y por país. Entonces esperamos a que cargue un poco. Bien. Y en la parte de leyenda vamos a aplicar el tipo, ¿correcto? Bien. Entonces ahí vamos a ver esto, ¿no? Si supongamos queremos ver en la parte de Ecuador, solamente nos tiene que obviamente especificar los clientes que se encuentran en Ecuador, bien, que son estos dos, ¿correcto? O bueno, estas dos ubicaciones específicas que se encuentran. Bien, si por ejemplo queremos ver en Perú, ahí está. En México, por ejemplo, bueno, no hay México aquí, acá está arriba. Y ahí están las ubicaciones, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Ya tenemos un informe por fechas, ya tenemos un informe por país. Ahora nos falta algo muy importante que es un informe por clientes, ¿correcto? Entonces vamos a ver esto. Aquí sí quiero que presten algo de atención porque vamos a hacer, en este caso, vamos a realizar un informe en donde, si se habrán dado cuenta, aquí tenemos una tabla de cobros. Esta tabla de cobros, obviamente, cada vez que se le aplica una venta a algún cliente, a este cliente se le da tipo crédito, ¿correcto? Entonces a este cliente se le va a ir cobrando, dependiendo obviamente de cómo se haya hecho el contrato. Entonces, no todos los clientes hasta la fecha que está en la base de datos ya han cancelado. Entonces, supongamos que nosotros queremos saber, en este caso, cuál es el saldo que le resta a cada cliente. Supongamos que queríamos hacer eso, tendríamos que ir a Excel, a nuestra base de datos de Excel para poder hacer eso. No, porque Power BI tiene algo que se llama y que ya conocemos y bueno, ya saben, ¿no? Es Power Pivot. Y en Pivot podemos hacer todo tipo de cálculos utilizando fórmulas. Pero aquí hay algo impresionante que vamos a utilizar. En este caso nosotros no vamos a utilizar fórmulas. ¿Por qué? Porque como les explicaba en la sesión anterior, hay una parte que dice medida rápida. Cuando nosotros hacemos una medida rápida, podemos hacer cualquier operación, ya sea matemática o bueno, una operación netamente matemática, una operación ya sea matemática con filtros, ya sea una función lógica, una medida anidada lógica, que nosotros podemos realizar con la finalidad de especificar ciertos tipos o de realizar ciertos tipos de cálculos sin necesidad de aplicar la fórmula en sí como lo hacíamos en Pivot. Por ejemplo, si queríamos hacer una medida, hacíamos, ¿no? Bueno, escribíamos calculate, luego abríamos paréntesis y todo eso, ¿no? En esta parte nos ahorramos ese punto de estar escribiendo la fórmula, seleccionando datos y todo ello. Lo único que hacemos es seleccionamos la función que queremos hacer y seleccionamos simplemente los datos que queremos que se apliquen a esa función. Entonces, cuando nosotros hacemos medida rápida, lo que vamos a hacer
es crear una función de acuerdo a un rango o de acuerdo a columnas a las cuales queremos que se aplique. Entonces, primero vamos a hacer nuestro informe. En este caso, yo voy a hacerlo primero en una tabla para que ustedes puedan ver a qué es lo que lo que quiero llegar. Bien. Entonces, voy a crear primero una tabla. ¿Correcto? Una tabla. En esta tabla, lo que voy a hacer es eh, seleccionar primero en valores, voy a seleccionar A de la tabla de clientes. ¿Por qué de la tabla de clientes? Porque obviamente en la tabla de clientes contiene a todos los clientes que están en nuestra base de datos. Entonces yo necesito información de todos. Pueda que, pueda que en la tabla de clientes estén todos, pero en la tabla de ventas hayan clientes que, por ejemplo, no hayan comprado nada. ¿Correcto? Entonces necesitamos esta base de datos. Desde la tabla de clientes voy a seleccionar esto. Lo selecciono y me tienen que aparecer todos los clientes en esta tabla que he creado en mi visualizador. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Lo que voy a hacer es seleccionar de la tabla de ventas, voy a seleccionar el monto facturado. Le doy clic ahí y listo. Ese es el monto facturado, ¿correcto? Ahora lo que voy a hacer, aparte de ello, es seleccionar, en este caso, el cobro que se le ha realizado. O sea, hay un monto que se le factura, sí, pero también hay un monto que se le ha cobrado, ¿correcto? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar de la tabla de cobros, que está aquí, voy a seleccionar el monto cobrado. Y listo. Yo tengo, a ver, voy a agrandar un poco el formato de letra para que se pueda ver mejor. A ver, vamos aquí, bueno, aquí está. Listo, vamos a agrandar un poco esto para que se vea. Listo. Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros tenemos aquí es un monto, que es el monto facturado. Por ejemplo, para el primero, que es el que tiene mayores ventas, ¿no? Que es Adams Fernando, tiene un monto facturado de 142.846.55. Pero solamente de esa cantidad se le ha cobrado 20.999.55. Entonces, este señor tiene deuda con la empresa. Pero ¿cómo hacemos para saber esa deuda? No vamos a utilizar una calculadora. Obviamente, si estamos haciendo un informe, necesitamos que eso aparezca ahí, que aparezca aquí en este informe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una medida, ¿correcto? Vamos a crear una medida. Bien, entonces vamos a seleccionar esta tabla. Vamos a seleccionar la tabla. Vamos a ir primero a esta parte de aquí. Inicio. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es ir a esta parte que dice medida rápida. Seleccionamos medida rápida. Voy a ver porque creo que no se ve en la pantalla. Bien. Seleccionamos medida rápida y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde dice cálculo, lo que vamos a hacer es seleccionar qué tipo de cálculo queremos que se realice. En este caso voy a hacer varios cálculos porque quiero hacer un informe bastante detallado. Primero voy a hacer un valor máximo por categoría, o sea, cuál es en este caso, el máximo o la máxima venta que se ha realizado. Entonces, en este caso necesito un valor base y una categoría. En el valor base tendría que realizar de la tabla de ventas el monto facturado, ¿correcto? Y de la categoría voy a seleccionar, en este caso, al cliente. ¿Por qué? Porque necesito, en base a los clientes, cuál va a ser el valor máximo. ¿Listo? Entonces voy a decir aceptar. Y se está aplicando la medida. ¿Dónde le encontramos esa medida? Esa medida obviamente la vamos a encontrar en nuestra consulta de campos que se encuentra en la parte derecha, ¿correcto? Si nosotros vamos aquí, a ver, voy a seleccionar aquí. Bien, si nosotros vemos en la parte de campos, esa nueva medida, vamos a encontrarla
aquí, bueno, no está acá, en la tabla de clientes debe estar, aquí está, ¿correcto? Que esto nos tiene que aparecer como una calculadora. Bien, que esto es, miren, es de la tabla clientes el monto facturado máximo por cliente, ¿correcto? Entonces ahí está. Ahora lo que voy a hacer es otra medida rápida. Lo que voy a seleccionar es, ahora sí voy a ver cuál va a ser el saldo. En este caso voy a seleccionar una resta. Va a ser una resta, ¿correcto? ¿Quién es el valor base? En este caso el valor base tendría que ser el monto facturado, ¿correcto? Y el valor que se le va a restar obviamente va a ser el monto cobrado. Lo voy a poner aquí. Bien, entonces en la resta, selecciono aquí, selecciono resta, valor base, el monto facturado. Arrastro monto facturado aquí. Y en valor que se restará, voy a arrastrar de la tabla de cobros, voy a arrastrar monto cobrado. Y le doy clic a aceptar. Bien. Entonces una vez que le doy clic a aceptar, eso me tiene que aparecer como una nueva medida aquí. Esperamos a que cargue. Y listo, aquí está. Esta es la segunda, que es nombre, tabla clientes, que es el monto facturado menos el monto cobrado. Entonces, si esto yo lo quiero aplicar en mi tabla para saber cuál es la diferencia por cliente, sí me va a aparecer, ¿correcto? Entonces, esperamos esto y ya está aquí. Miren. Y aquí nos va a aparecer el saldo. Por ejemplo, yo quiero que esta columna se llame columna de saldo. Voy aquí y donde dice, bueno, aquí nos aparecen tres puntitos, le doy clic y voy a cambiar nombre. Bien. Entonces, aquí yo le voy a poner el nombre saldo. Listo. Ahora sí. Esperemos a que cargue y se modifique también en la tabla. Y listo, miren. Entonces, ahora ya podemos ver el saldo que le corresponde a cada persona o a cada cliente. En este caso, Adams Fernando debe 121.847, ¿correcto? Le debe 121.847 a la empresa. Ahora vamos a ver, dependiendo de mayor a menor, quiénes son los que deben más y quiénes son los que deben menos. Bueno, en este caso, Adam Fernando es el que debe mucho más a la empresa. Guapato Nia debe 17.885.01 y así sucesivamente. También vamos a encontrar clientes que no deben nada, clientes que están al día en sus pagos, correcto, o sea, clientes que tienen eso. Entonces vemos que la diferencia entre uno y otro va a ser de 223.795, que aún se queda en deuda de la empresa, correcto. Bien, entonces esto lo puse como tabla para que lo puedan ver, lo puedan visualizar cómo es que se puede realizar esto. Ahora lo voy a quitar porque lo que en realidad voy a hacer en esta parte del informe, que en este caso sería informe por cliente. Bien, yo lo que voy a hacer es una tarjeta de varias filas, ¿correcto? En la cual necesito que me aparezca los siguientes datos. Yo quiero que me aparezca el nombre del cliente, ¿correcto? Quiero que aparezca, eh, primero, que me aparezca el monto facturado. Luego que me aparezca el monto cobrado. En este caso lo arrastro aquí. Y también quiero que aparezca en este caso, el saldo. Y listo. Esto lo hago por acá. Voy a agrandar un poco el formato de texto. Bien. Y a etiquetas de datos también. Correcto. Entonces, una vez que tenemos eso, voy a hacer otras cosas, ¿no? Para poder especificar. Bien. Y título de tarjeta también.
Entonces, allá verán qué es lo que voy a realizar en esta parte, ¿correcto? En este caso vamos a agrandar un poco el formato de texto. Como les digo, por ejemplo, como mi máquina es básica, lo que sucede es que demora un poco para realizar los procesos. Pero igual no tengo ninguna dificultad para ello, ¿no? No demora mucho para hacerlo. Bien, entonces listo, ya tenemos esta parte. Ahora lo que voy a hacer también es crear otra tarjeta, pero no me aparezcan ciertos tipos de datos, como por ejemplo, de la tabla de clientes, lo que necesito es de qué tipo es y también su número telefónico. Listo. Y también vamos a agrandar un poco el formato de texto. Bien. Entonces, etiquetas de datos. Listo. Aquí también esto agrandamos un poco. Y en título de tarjeta, vamos a agrandar también. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a realizar en esta parte? En esta parte de información, informes por clientes, lo que vamos a hacer es crear un mapa. Bien, vamos a hacer un mapa, pero lo que vamos a especificar aquí es su ubicación exacta. Entonces, ¿dónde encontramos esto? En la tabla de clientes vamos a arrastrar ubicación al campo de ubicación, ¿correcto? Eso es, obviamente, no vamos a hacer eso. Ahora, lo que vamos a hacer es en la parte de leyenda, vamos a arrastrar de la tabla de ubicaciones el país. Bien, vamos a arrastrar el país y en tamaño vamos a arrastrar el monto facturado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Esto vamos a ponerlo aquí un poco más grande. Esta parte también vamos a ponerla ahí, que solamente se vea uno, ¿no? Entonces, esta parte también. Y esto lo vamos a mover aquí. Bien, esto vamos a ponerlo aquí al costadito, para que sea mucho más ordenado. Y para que el mapa también pueda tener una mejor visualización. Esto ya depende de cada uno. El informe que hagamos aquí, la pizarra, nosotros podemos mover los datos de acuerdo a como nosotros queremos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? En esta parte, lo que vamos a hacer es crear un filtro. Este filtro va a ser aplicado para todas las páginas, o sea, para la página de informes por fechas, para la página de informes por país, y para la página de informes por clientes, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un filtro de todas las páginas. ¿Pero de qué? De los clientes. O sea, todo mi informe que va a estar aquí va a estar basado en información de cada cliente. Entonces, vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a seleccionar de la tabla de clientes, vamos a seleccionar a clientes y lo vamos a arrastrar aquí donde dice filtros de todas las páginas. Entonces ya tenemos este filtro. Si yo selecciono uno de ellos, lo que va a tener que hacer el filtro es en todas las páginas solamente darme los datos del filtro seleccionado. En este caso, por ejemplo, seleccionamos eh, por ejemplo, a Charles Nia. Y todo tiene que aparecerme. Miren, la ubicación exacta del cliente. Supongamos que de repente tú quieres hacer un seguimiento o de repente quieres hacer un cobro, quieres mandar a alguien a realizarle el cobro a esa persona. Miren, nos aparece el mapa de dónde está ubicado y está aquí. Miren, ¿correcto? Nos aparece qué tipo es, su número telefónico, cuánto ha sido su monto facturado, cuál ha sido su monto cobrado y cuál es el saldo que aún queda debiendo. Ahora vamos a la información por país. Bien, entonces esta persona también nos va a aparecer aquí la ubicación y es una persona del país de Estados Unidos. En ese país se han vendido hasta 26.2 mil en cuanto a ventas, ¿correcto? Y vamos a ver por fechas. Entonces, esta persona o esta persona pertenece al tipo de empresa.
ese tipo ha vendido hasta 26.197.71 en el rango de fechas especificado, ¿correcto? Entonces así es como nosotros podemos realizar este filtro, filtro por cliente. Ahora, supongamos que yo quiero hacer esto. En esta página de país, yo quiero hacer un filtro, pero solamente un filtro en esta página, un filtro por país. Entonces voy a arrastrar de la tabla de país, o bueno, de la tabla de país aquí, solamente a esto. Bien. Entonces, como hay un filtro activado, yo solamente voy a cerrarlo para que me aparezca todo. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver, en este caso, solamente las ventas en la ciudad o en el país de México. Le doy clic ahí y me tienen que aparecer todas las ventas. Bien. Entonces, se han vendido en México una cantidad de hasta 358.929.56. ¿Correcto? En este país, disculpen, encontramos a los dos tipos de clientes, tanto a empresas como personas. Aquí también nos tiene que aparecer, bueno, en esta parte como solamente es aplicado para esta página, no va a tener ningún tipo de interacción con las otras páginas, ¿correcto? Entonces, dependiendo de los filtros que nosotros apliquemos, vamos a ver si es que es para una sola página, nos va a aparecer solamente para la página visual que estamos visualizando. Pero si le aplicamos filtro para todas las páginas, obviamente nos va a aparecer el filtro para todos los informes que hagamos en nuestro Power BI. Bien, correcto. Ahora vamos acá al informe de fechas. Vamos a aplicar un filtro, por ejemplo, en esta página, pero por la fecha facturada. Y aquí está. Bien, correcto. Entonces podemos ver en este caso cuáles son las fechas que nosotros en este caso queremos realizar. Incluso podemos hacer filtros avanzados, ¿correcto? En esta parte de filtros avanzados solamente vamos a poner, por ejemplo, a qué fecha nosotros queremos hacer o queremos realizar. Bien, por ejemplo, quiero ver las ventas el día 5 de 04 del 2015. Y le damos clic a aplicar filtro y listo, ahí está. Solamente nos muestra las ventas que se han realizado en esta fecha que he requerido. Bien, entonces, así es como podemos hacer un dashboard con diferentes tablas. Primer paso, extraer las bases de datos eh, a nuestro Power BI, ¿correcto? Luego de eso vamos a editarlos, vamos a modelarlos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Bien, dependiendo si la tabla está bien hecha, vamos a realizar no vamos a realizar muchas ediciones, pero si nuestra tabla o nuestra base de datos necesita cierto tipo de modificaciones, podemos hacerlo como lo hacíamos con Power Query. Tercero, agregamos todos los gráficos, todos los mapas, todos los informes que queremos a nuestras pizarras. Y como verán, no solamente podemos hacer un solo informe, sino también podemos hacer varios informes, varias pizarras, en lo cual especifiquemos diferentes datos que queremos ver relevantes de acuerdo a nuestra base de datos. Bien. Una vez que hacemos eso, si queremos, podemos realizar medidas rápidas, podemos realizar, por ejemplo, medidas que tengan que ver con cálculos de acuerdo a nuestras bases de datos y de acuerdo a relaciones de columnas que queremos realizar. Bien, entonces es así como nosotros podemos hacer todo tipo de informes, ya sea con como expliqué en la sesión anterior, con una tabla o con una base de datos o con diferentes bases de datos. Algo también muy importante es que Power BI realiza las relaciones entre tablas, como lo hemos visto, automáticamente, implícitamente, sin necesidad de poder realizar. Porque, obviamente, como nuestra tabla está bien elaborada y contiene los nombres o encabezados de columnas iguales a como nosotros queremos que se realicen, Power BI analiza esa situación y especifica que como se repiten las columnas y los datos también son repetitivos, obviamente existe una relación entre esas bases de datos. Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos realizar en Power BI. Entonces esta ha sido la explicación netamente práctica con respecto a lo que es un dashboard con Power BI. Bien, entonces espero haber llegado a todos los puntos específicos explicados en la sesión anterior, relacionados obviamente a lo que es Power BI, a toda su introducción, a todos sus
en este caso a todos sus partes que contiene, a todas las herramientas que contiene para poder realizar ciertos informes y para darles también a dejarles claro que esto es el complemento o es la unión, necesariamente la unión de los tres complementos de Excel que son Query, Pivot y View. Si nosotros ya sabemos o ya dominamos esos tres complementos, no vamos a tener mucho problema en realizar nuestro informe en Power BI, que básicamente son los tres unidos en uno solo. Bien, entonces, esa ha sido la explicación de la sesión número 12 que corresponde a Dashboard con Power BI.